Muy buenas tardes, gracias por el espacio. Bueno, quiero iniciar solidarizándome con la familia de Bonifacio Eugenio Romero y Rogelio Muñoz Santos, quienes son los dos trabajadores agrícolas que perdieron la vida a causa del COVID-19 en el sur de la provincia de Ontario. Gracias, Luisa. Platícanos, por favor, qué está sucediendo. Hemos leído en lo general tu trabajo, lo que has señalado, pero por favor, para la audiencia, platícanos qué está pasando con los migrantes, los contagios y el trato de patronal hacia estos trabajadores. Claro, sin duda alguna, las organizaciones que trabajan este tema de migrantes y de trabajadores agrícolas, particularmente mexicanos, porque hay que decir que el 50%, más de la mitad de los trabajadores agrícolas que vienen a Canadá son mexicanos, están sumamente preocupados por esta situación. Y es que 2 semanas después de que se diera a conocer el sensible fallecimiento de estos dos trabajadores, los casos en la provincia de Windsor, no en la provincia, sino en la región, mejor dicho, al sur de la provincia de Ontario, en la región de Windsor-Essex, continúan al alza y continúan siendo una realidad para los trabajadores agrícolas en este lugar. Tengo algunas estadísticas para que ustedes se hagan más o menos una idea de lo que estamos hablando. Sí. Durante el fin de semana, 50 de los 58 casos que se dieron en este lugar al sur de Ontario fueron trabajadores agrícolas. Es una situación alarmante, sobre todo si tomamos en cuenta de que a pesar de que la provincia de Ontario, a través de las autoridades, ha tratado de hacer todo lo posible para encontrar una vía efectiva de testeo para estas personas, hasta este momento no ha tenido éxito. Les digo, las autoridades de salud pública de Ontario dijeron que, bueno, lo primero era que iban a hacer un centro de testeo en particular para todos los trabajadores agrícolas. Se esperaba que llegaran 8,000 trabajadores agrícolas, pero solamente llegó el 10% de estos. Una semana después, para ser específica el día de mañana, este centro va a cerrar porque no llegaron, tenían mucho miedo y es totalmente comprensible, ¿no? Que las personas que están acá, los trabajadores mexicanos que no conocen el idioma, que están en otro país, que no conocen las leyes y que tienen temor a ser deportados, no estén yendo a hacerse la prueba. Luisa, ¿cuáles son estos programas binacionales entre el gobierno de Canadá y de México que permite y les da licencias y visas para que los mexicanos se vayan allá a trabajar como campesinos a Canadá? ¿Y cuáles, más allá de los...? Estamos hablando de un programa... Sí, por favor, Luisa. Te escuchamos. Sí, estamos hablando de un programa agrícola que trae a trabajadores del campo por cierto tiempo, en algunas temporadas del año, y los trae todos los años de manera recurrente. Los trabajadores vienen con una visa de trabajo y están en una de las granjas. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo con esta situación? Que estas granjas no están teniendo las medidas necesarias. Hay que aclarar que no se trata de todas las granjas, hay que aclarar que no se trata de todas las provincias, que solamente se han presentado hasta este momento en Quebec, en Ontario y también en la Columbia Británica, pero es una realidad porque una persona fallecida ya es demasiado, ¿no? Y en este caso estamos hablando de 2. Esto debería de ser una completa vergüenza para el gobierno canadiense, el no poder darle las condiciones necesarias a los trabajadores agrícolas. Pero acá hay otro problema también del que poco se habla desde las esferas públicas. Y es que muchas personas, como ustedes recuerdan, hace un par de años el primer ministro canadiense visa para los mexicanos en este país. Y eso se tradujo en que muchos mexicanos vienen y durante su estadía como turistas trabajan de manera ilegal en Canadá. Estas personas están todavía en una situación de mayor riesgo frente a los que vienen con permiso de trabajo. ¿Por qué? Porque quienes vienen con permiso de trabajo tienen de alguna manera acceso al sistema de salud pública, también tienen que pagárseles un seguro, tienen algunas garantías, ¿no? Que es que se les da su misma condición laboral, pero la gran mayoría
de mexicanos que están en este momento en Ontario trabajando no tienen papeles y ellos son los que tienen miedo de ir, los que están siendo coaccionados también por sus patronos y los que la están pasando peor en esta situación. ¿Cómo le hacemos para tener una negociación que sea benéfica para las dos partes? Porque la otra visión o la otra versión es que nos deporten a los migrantes que tenemos en Canadá o alguno de los dos gobiernos cancelen los acuerdos que se tienen. El gobierno de México enojado porque el gobierno de Canadá no toma las precauciones del COVID-19, cancela estos acuerdos y regresa a los migrantes para acá, o el gobierno de Canadá dice, nos sale muy caro, pues nosotros producimos 100 millones de pesos, 100 millones de dólares, por así decirlo, y bueno, pues si me cuesta 120 o 140, 150, pues no me conviene entonces tener este tipo de migrantes, o peor aún, nos cambian a los migrantes de México por los migrantes de Bangladesh o de China o de la India o de otro lugar. ¿Cómo le hacemos? Porque en ocasiones pasadas, si le apretamos mucho, el gobierno dice, no, pues mejor esos los de México son bien escandalosos, vámonos con un país que sea menos escandaloso. Yo creo que en este caso, en particular, hay cosas que no son negociables. Y yo considero que la decisión tomada por el gobierno mexicano que se dio a conocer el día de ayer de cancelar de manera temporal este programa hasta que Canadá no ofrezca las condiciones necesarias para los trabajadores agrícolas es una decisión sin duda alguna muy digna que yo al gobierno de Canadá una reacción muy fuerte, porque a nivel mediático es en este momento donde el tema está invadiendo absolutamente todos los medios de comunicación y que hay posturas muy, muy críticas. Hasta este momento veíamos a las organizaciones luchando por conseguir estos espacios. Ahora, sin duda alguna, conocemos también la realidad de nuestros países latinoamericanos y sabemos que hay mucha gente que tiene necesidad de hacerlo y que esta ha venido siendo su forma de mantenerse durante muchísimos años. Pero sé que el gobierno canadiense, al menos así lo ha dicho el primer ministro de Canadá, y en su momento también lo dijo el representante, ¿no?, del gobierno de la provincia de Ontario, Doug Ford, están conscientes de que definitivamente necesitan a los trabajadores agrícolas en este país. Te quiero dar algunas estadísticas. Sabes que en lo que va de 2011 aproximadamente 11,000 trabajadores agrícolas han llegado a este país. Es una necesidad real para Canadá. Y solamente México envió el año pasado, en 2009, 26,000 de estos. Creo que es necesario llegar a un punto, como tú muy bien lo dices, que sea de beneficio para ambas naciones. Uno de los primeros acuerdos que se podrían tener en este escenario es que no se cancele el envío de trabajadores agrícolas a todas las provincias, sino solamente a aquellas provincias que no han podido controlar el tema del COVID-19 en los campos agrícolas. ¿Por qué? Porque vemos, por ejemplo, el caso de la provincia de Alberta, que hasta este momento no tiene un solo trabajador agrícola contagiado y que, según lo que han dicho las autoridades, pues los encargados de las granjas sí se están haciendo cargo de esta situación. Esto para evitar afectar tanto la economía canadiense como la economía de las familias mexicanas. También el día de ayer, el primer ministro canadiense Justin Trudeau dijo que están considerando darles la ciudadanía a las personas que están en este momento, porque si regularizan su situación legal, estas personas también van a tener acceso a los mismos derechos que tiene un trabajador canadiense promedio. Si esto sucede, se podría resolver mucho la situación que están pasando en este momento los trabajadores agrícolas. Sin duda alguna, este no es un tema que solamente dependa del primer ministro canadiense, tendrá que tener un poco más de cabildeo, sobre todo porque, como ya les decía, no solamente se trata de las personas que han venido con una visa de trabajo, sino también de las personas que están de manera ilegal, y se está tratando de hacer un esfuerzo mayor para conseguir que esta amnistía, digamos, legal, pues también pueda cubrir a estas personas. Sí. Muy bien. Pues Luisa Moncada, muchas gracias por todo este panorama que nos das, por esta oportunidad de asomarnos a lo que sucede en aquellas tierras canadienses, y seguiremos en contacto porque el tema merece que le demos seguimiento. Así es que muchas gracias, Luisa Moncada.
Gracias por el espacio y bueno, no me quiero ir sin antes decirles que hay 2 trabajadores agrícolas mexicanos también que están en este momento en cuidados intensivos y bueno, nosotros vamos a estar al pendiente de qué sucede con esta situación en la que definitivamente pues Canadá tiene que hacer una mea culpa, porque ya se conocían las condiciones en las que trabajaban estas personas y aún así se les permitió que vinieran en medio de la pandemia. Gracias y un saludo muy fuerte a tu audiencia. Gracias, muy amable, Luisa Moncada. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno.